Hola, buenas tardes. Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, queremos darles las gracias por participar en esta masterclass. En esta masterclass trataremos dos de los grandes retos para las empresas españolas y europeas en los próximos años: los estados de información no financiera y los planes de igualdad. Veremos cómo el uso de estos medios tiene implicaciones estratégicas para la sostenibilidad de las empresas, la vinculación de los grupos de interés y el aprovechamiento de los riesgos y oportunidades. Antes de nada, me presento. Soy Fernando Rubén García Hernández, coordinador de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM y moderador de este debate. Les presento a los panelistas que tendremos esta tarde. Por una parte, el doctor don Víctor Meseguer Sánchez, doctor en Derecho, profesor de la UCAM y director de su Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa, así como responsable de UCAM Social Senior y el Observatorio de Derechos de la Mujer de la UCAM. Por otra parte, doña Marta Isabel García Rivas, miembro de la Cátedra de RSC de la UCAM y directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa del Hospital de Molina en Murcia. Marta es especialista en dirección de RSC en las empresas. Antes de empezar, Víctor, Marta, Víctor, si queréis añadir algo a vuestra presentación para que os conozcan mejor las personas que tenemos esta tarde, adelante. Poco más, decir que soy súper fan de Bruce Springsteen, también de Rafael, mira qué complejidad, y que tengo muy buenos amigos, como por ejemplo Marta y Fernando. Yo me sumo a lo último que ha dicho Víctor, lo último. Los gustos musicales diferimos un poco, pero bueno, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a vosotros, Marta y Víctor. Y antes de empezar, como solamente tenemos una hora, me gustaría recordarles a todos el plan de esta sesión. Víctor y Marta harán unas breves exposiciones sobre sus temas, aproximadamente unos 10 minutos. Víctor se centrará en los estados de información no financiera y Marta más en los planes de igualdad. A continuación, estableceremos un diálogo tanto en base a unas preguntas que les iré haciendo a Marta o a Víctor y, naturalmente, a las preguntas que vayan ustedes escribiendo en el apartado Preguntas y Respuestas de esta videoconferencia. Finalizaremos abriendo los micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta en directo y también presentando lo que hacemos en la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM. Pues si les parece a todos, Víctor, Marta, empezamos y en este caso primero Víctor hará una breve presentación de los estados de información no financiera. Adelante, Víctor. Bueno, pues bienvenidos, bien hallados. Yo creo que hoy es una magnífica oportunidad para echar un vistazo a lo ocurrido en lo que ha sido la evolución de las políticas de RSC en las empresas y en las organizaciones públicas, en las organizaciones del tercer sector, etc. Yo empecé a investigar sobre esta materia en el año 2011. Me acuerdo que empezamos un grupo de compañeros. Yo además creo, en el 2011 mi contrato de trabajo ponía director de RSC. Creo que debo ser de los veteranos, de los más antiguos del país. Y en aquel momento se hablaba sobre todo de voluntariedad, de que, cosa que era cierto, de que la responsabilidad social empezaba donde terminaba la ley, cosa que era cierta, y era el compromiso voluntario de las organizaciones más allá de la ley en el ámbito de los impactos económicos, sociales, medioambientales. Además, había una larga tradición, ¿no?, de antecedentes de las políticas de RSC. Todo empezó por la década de los 70, de los 80. Yo creo que la voluntad, en concreto Naciones Unidas, la OIT, la OCDE, era poner límite a la conducta de grandes empresas transnacionales en materia de externalidades negativas o en el ámbito social, fundamentalmente en el ámbito medioambiental. Después vino el Pacto Mundial con Kofi Annan, un intento de regular una normativa para empresas transnacionales y otras empresas comerciales en esta materia. Por último, los principios del profesor Raggi,
proteger, respetar, remediar. Es decir, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, las empresas deben respetarlos y si en cualquier caso se produce un daño, pues tenemos la obligación de reparar ese daño. El último eslabón de esta cadena no acabada son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el enfoque basado en derechos humanos de la responsabilidad social. Por poner un ejemplo, solamente decir la voluntad, yo creo, de las corporaciones, del tercer sector, de las administraciones públicas, de los organismos internacionales como Naciones Unidas, que todos trabajáramos en la idea de internalizar los costes de nuestras externalidades negativas. Evidentemente, producir bienes y servicios puede generar externalidades negativas y lo que tenemos que hacer es internalizar los costes que nos ayuden a eliminar esos impactos. Os decía que desde entonces todo el mundo hablaba de voluntariedad, no consecuencia jurídica, unilateralidad. Yo, lo digo, no quiero quedar bien. Yo mi tesis doctoral creo que la defendí hace ya bastantes años. Y en mi tesis doctoral ya planteaba que había un proceso de permeabilidad entre la responsabilidad social y el derecho. Que lo que hoy era voluntario, que lo que hoy era un compromiso voluntario de una organización pública, de una empresa, con el tiempo se convertía en parte del cumplimiento normativo, se convertía en algo que conformaba nuestro acervo jurídico. Pues dicho y hecho, los informes no financieros no son nada más que memorias de responsabilidad que se pueden realizar con el estándar Global Reporting Initiative y libre medio de entrar en ese tema, porque Marta sabe mucho más que yo, y que estableció una obligatoriedad primero para las empresas de más de 500 trabajadores y este año es para empresas de más de 250. Al final sigue los contenidos de los criterios ASG, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Fijaros, si uno entra en el contenido de un informe no financiero en base a la Directiva 2014-95 que se transpone a derecho interno con varias reformas legales en nuestro país, dice aspectos sociales. Revisemos los aspectos sociales que deben integrar un informe no financiero. Diálogo con las comunidades, derechos sindicales, diversidad e igualdad. Hoy creo que hablamos de estado de información no financiera y de igualdad. Diversidad e igualdad. Estándares de la OIT, son estándares de trabajo, salud y seguridad y derecho a la información. Si nos vamos a los contenidos ambientales, pues las emisiones de CO2, agua, contaminación, energías renovables, salud y seguridad, economía circular. Y si nos vamos al área de buen gobierno corporativo, de gobernanza, hablaremos de corrupción, de soborno, de derechos humanos y de mecanismos para evitar malas prácticas. Esto seguro que Marta coincidirá conmigo, que estamos hablando de una memoria de sostenibilidad obligatoria, donde, como ella nos indicará después, lo importante es que sepamos, primero, identificar a nuestros grupos de interés, priorizarlos, hacer nuestro análisis de materialidad. Marta me lo repite mil veces, el enfoque de gestión, es muy importante, el enfoque de gestión en todos y cada uno de los indicadores. Y por último, pues nos dirá que en base a los asuntos relevantes que salgan de ese informe de materialidad, pues vayamos utilizando los indicadores de GRI. Pero fíjate, Fernando, por acabar mi primera intervención, decía permeabilidad entre lo voluntario y el cumplimiento normativo. Grandes doctores que tiene la Iglesia en esta materia, a mí me llamaban loco cuando hablaba de esa permeabilidad entre lo voluntario y lo legal. Decía, entre los aspectos sociales, diversidad e igualdad. Otro ejemplo de lo que estamos hablando. Hasta hace 4 días, tener un plan de igualdad
solamente era obligatorio para una empresa de más de 250 trabajadores, con lo cual, si tenía por debajo de 250 trabajadores, estábamos en una cuestión meramente de voluntariedad, de responsabilidad social voluntaria. Pero el año pasado hubo una modificación importante de la Ley 7 de Igualdad y pues, fruto de esa reforma legal, este año, el 7 de marzo, las empresas de más de 100 trabajadores tienen la obligación legal de hacer un plan de igualdad. Y el 7 de marzo del año 2022, pues las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de hacer un plan de igualdad. Volvemos a la misma lógica. Estamos pasando del paradigma de la voluntariedad al paradigma del cumplimiento normativo. Lo que nos está diciendo la Unión Europea, lo que nos dicen los Estados miembros que tienen que transponer la normativa, es que tenemos que informar de nuestro resultado económico, pero que en la Unión Europea, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, se impone la obligatoriedad de también informar sobre aquellas cuestiones no financieras que tienen impacto en la sociedad, de las que nuestra empresa puede producir, o nuestra organización, externalidades negativas. En definitiva, y con esto acabo, quien hizo los deberes y empezó a trabajar las políticas de responsabilidad social, quien hizo los deberes y empezó a hacer memoria de sostenibilidad, los estados de información no financiera, solo va a constituir una prolongación de ese trabajo. Yo, por poner un ejemplo, yo creo que una de las empresas, yo creo que líderes en responsabilidad social en nuestra comunidad autónoma, es el Hospital de Molina. Y es el Hospital de Molina gracias a Marta. No sé si Marta anda por la 4ª o 5ª memoria de sostenibilidad. Si Marta tuviese que hacer un informe no financiero, la 6ª. No, la 7ª. La 7ª. Bueno, pues Marta ya no tiene que hacer nada para hacer su informe no financiero. Sencillamente tiene que convertir su memoria de sostenibilidad en un informe no financiero. Y le adelanto, nadie mejor que ella para hacerla. Es decir, yo creo que en el ámbito del Standard Global Reporting Initiative podrá haber gente que sepa tanto como Marta, lo digo muchas veces. Más imposible. Fernando, lo dejo ahí por no monopolizar. Pues muchas gracias, Víctor. Y antes de pasar a Marta, quiero abundar en algo que ha indicado Víctor, y es las estrechas relaciones entre lo que hoy es voluntario y mañana será norma, obligatoria. Y es que, en primer lugar, la responsabilidad social corporativa empieza donde termina la norma, pero al mismo tiempo, cuando empezamos a actuar de forma voluntaria, estamos anticipando el futuro y, por lo tanto, nos estamos ya preparando para la futura norma. Esta relación entre norma y voluntariedad creo que es algo muy importante para las empresas. No olvidemos que lo que ha sido obligatorio durante mucho tiempo han sido los estados de información financiera, ahora son los estados de información no financiera, y es responsabilidad de las empresas anticipar las posibles obligaciones legales, actuando ya de forma voluntaria con acciones, ahora sí, de responsabilidad social, pero que en el futuro posiblemente sean simplemente cumplimiento de norma. Algo así también, Marta, podríamos hablar de los planes de igualdad, que muchas veces empezaron como algo que voluntariamente hacían aquellas empresas más concienciadas acerca del papel de la mujer en las organizaciones, y sin embargo, en el ámbito español, en el ámbito europeo, cada vez hay más normativas que obligan a realizar tanto un diagnóstico como un plan. ¿Nos podrías, en estos 10 minutos de introducción inicial, hablar acerca de la importancia de los planes de igualdad y por qué es tan importante tenerlos en cuenta en las empresas del siglo XXI? Por supuesto. Los planes de igualdad, lo primero que quiero decir es que se enmarcan dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa, la famosa RSC. ¿Pero qué es la RSC? Bueno, pues me vais a permitir que haga una breve introducción sobre el tema, sobre la cuestión. Veréis, existen muchas definiciones sobre este término.
Pero bueno, básicamente, y por transmitiros una idea clara, la responsabilidad social corporativa sería minimizar esos impactos negativos de los que también hablaba Víctor anteriormente, esos impactos negativos que generamos con nuestra actividad diaria en cada uno de nuestros grupos de interés, y también, a la vez, paralelamente, potenciar esos impactos positivos que también generamos con nuestra actividad diaria en todos y en cada uno de nuestros grupos de interés. Es decir, es todo aquello que hacemos desde nuestra organización para cuidar el medio ambiente, para cuidar a nuestro personal, para contribuir al desarrollo de la sociedad en nuestro entorno más cercano, para ser más transparentes, para luchar contra la corrupción, y todo esto haciéndolo siempre desde un punto de vista voluntario, de una manera voluntaria, porque, como bien decía Víctor al principio y como también corroboraba Fernando, la RSC parte de ese principio de voluntariedad, de manera que la RSC nunca puede ser algo obligatorio. Otra cuestión es que efectivamente termine convirtiéndose en norma, pero de entrada no es algo obligatorio. Por tanto, tenemos que ir siempre en el ámbito de la RSC dando un pasito más allá de lo que marca la ley. La RSC no es cumplir la ley es una obligación que todos, personas físicas y personas jurídicas, tenemos que acatar. Por eso, para desarrollar una gestión socialmente responsable, debemos cumplir la ley, por supuesto, y a partir de ahí dar un pasito más, al que, insisto, nadie nos obliga, sino que lo hacemos por convencimiento y porque realmente creemos en ello. Y haciéndolo, como decía Fernando, nos estamos preparando para lo que nos pueda venir en forma de norma en el futuro. Actualmente cada vez son más las organizaciones que implementan y desarrollan la responsabilidad social corporativa, y además sin importar ni su tamaño, ni el ámbito geográfico en el que se ubica, ni el sector profesional al que se dedica. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se da esta circunstancia? Pues básicamente porque nos permite, por una parte, anticiparnos a los riesgos y gestionarlos, y por otra, porque nos permite conseguir tres valores, tres intangibles que cada vez son más necesarios para la sostenibilidad de las organizaciones. Esos intangibles son la reputación, la confianza y la credibilidad. Reputación, confianza y credibilidad ante mis empleados. Reputación, confianza y credibilidad ante mis clientes. Reputación, confianza y credibilidad ante mis proveedores, ante mi competencia, ante los mercados y, por supuesto, ante la sociedad en general. Hay que recordar que la globalización actualmente en la que vivimos obliga no solo a cumplir estrictamente la ley, sino también a contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno. Y ahí tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que ya nos lo viene marcando desde hace 6 años. Y como decía, en este mundo globalizado, esos tres intangibles, esa reputación, esa confianza, esa credibilidad, se convierten en un valor seguro para nuestra empresa. Por tanto, aquí radica la importancia de la responsabilidad social corporativa, un área que además es transversal en el seno de las organizaciones, porque en ella empiezan y terminan todos los impactos de las políticas económicas, de las políticas sociales, de las políticas medioambientales, de las políticas de recursos humanos, de cualquier política de toda la organización, de todas las políticas de toda la organización. Y en esa transversalidad es donde aparecen las políticas de igualdad, que son obligatorias por ley actualmente para las empresas de más de 100 trabajadores, pero para el año que viene, para 2022, serán obligatorias para las empresas de más de 50 trabajadores. Por tanto, son voluntarias para el resto de organizaciones que, desarrollándolas, estarían implementando acciones socialmente responsables, mientras que para aquellas a las que aplica la ley se convierten en una oportunidad para ir dando esos pequeños pasos que excedan el cumplimiento normativo y que les permita desarrollar acciones socialmente responsables. Me refiero, como decíamos al principio, a esos impactos positivos y negativos que generamos al desarrollar nuestra actividad diaria. Esos impactos positivos que debemos potenciar y esos impactos negativos que debemos minimizar se traducen en objetivos que queremos conseguir. Para ello, definimos las acciones que pondremos en marcha para conseguir cada objetivo y que englobamos en el plan de acción de las políticas de igualdad.
Acciones que, por supuesto, y esto es muy importante, deben ser medibles. Y para ello deben ir acompañados de diferentes indicadores de desempeño que nos muestren la realidad de cada momento, de manera que podamos corroborar si hemos conseguido los objetivos planteados, si hemos sufrido desviaciones y por qué, si tenemos que corregir las actuaciones en el futuro mediante acciones de mejora. En fin, la pregunta ahora es, ¿pero qué indicadores son los que yo como organización o como empresa que tengo implantado un plan de igualdad o que tengo que elaborar un plan de igualdad, qué indicadores son los que yo tengo que utilizar? Bueno, cada organización es libre de utilizar aquellos que mejor considere. Incluso puede ser indicadores establecidos por la propia organización, que los cree ella de manera voluntaria. Pero actualmente, y más aún con la Ley de Información No Financiera, los indicadores más utilizados para medir las políticas de igualdad son los que establece GRI, el Global Reporting Initiative. GRI es un estándar de comunicación de la gestión socialmente responsable de las empresas que incluye numerosos indicadores sobre cuestiones relacionadas con los posibles impactos de las organizaciones. Y entre esos indicadores se encuentran los relativos al tema de la igualdad. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, pues son varios. Entre ellos, por ejemplo, está el indicador de diversidad en órganos de gobierno y empleados. Está el indicador de ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. Está el indicador de casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas, el de nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal, etc. Y además, estos indicadores, al igual que el resto de indicadores incluidos en GRI, son indicadores que tienen una correlación directa con los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS que sustentan la Agenda 2030. Por lo tanto, estos indicadores están relacionados con la sostenibilidad y con la responsabilidad social corporativa, que es donde enmarcamos, como decía al principio de mi intervención, las políticas de igualdad. Muy bien, Marta. Nos has hecho una muy buena contextualización de los planes de igualdad en relación a los instrumentos, en este caso los GRI, y también en relación a los grandes propósitos que deben de guiar la actuación tanto de los gobiernos como de las empresas, en este caso los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los principios del Pacto Mundial. Una vez hecha esta contextualización o esta introducción, y antes de iros preguntando alguna pregunta y también intercalándola con la que nos hagan las personas que hoy nos están escuchando, me gustaría lanzaros una pregunta al aire para que la recogieseis, Víctor, Marta. En esta masterclass hablamos de 2 retos para las empresas del siglo XXI. Los estados de información no financiera, por una parte, y los planes de igualdad. Si los tratamos conjuntamente es porque tienen puntos en común. Entonces, la pregunta, y me aventuro a hacer una breve respuesta, es ¿qué tienen en común los estados de información no financiera y los planes de igualdad? Y la respuesta que aventuro, y que me gustaría confirmarais o no, es que ambos muestran ante los grupos de interés el grado en que la empresa se preocupa y se ocupa por los impactos no económicos de su intervención en la sociedad. Ambos muestran, ambos demuestran. ¿Hay algo más que tienen en común los estados de información no financiera y los planes de igualdad, desde vuestro punto de vista? Yo creo que el planteamiento que hace Fernando es muy certero. Vamos a ver, detrás de la política de responsabilidad social, lo que subyace es la creación de valor compartido. Exacto. Si hablamos de personas, algo en lo que tú eres más experto que Marta y yo, crear valor compartido es no renunciar al 50% del talento de este país. Y convendrás conmigo que el 50% del talento de este país son las mujeres. O más. Puede ser más, pero yo, por jugar en casa, lo voy a dejar 50-50. Lo mismo pasa en temas medioambientales. Crear con valor compartido con organizaciones que defienden el medio ambiente, pues sencillamente es minimizar esos impactos. Mira, yo voy a poner 2 ejemplos porque del mundo de la docencia los ejemplos siempre ayudan mucho. Yo no sé si nuestros
Los que están con nosotros hoy en la Masterclass conocen la bahía de Portmán. Es una bahía preciosa donde había una empresa franco-alemana, Peñarroya, que explotaba mineral a cielo abierto, lavaba el mineral y el estéril lo tiraba al mar. Con la mala suerte que las corrientes marinas devolvían el estéril a la bahía y acabaron aterrando. ¿Qué es lo que dice, que lo ha dicho Marta muy bien, qué es lo que dice la responsabilidad social? Evitemos eso. Si ese estéril hay que reubicarlo, incorporemos en nuestro precio del bien que estamos produciendo la cantidad que corresponda para tratar ese residuo y que no acabe aterrando una bahía preciosa, magnífica, y una bahía, es decir, que no acabemos socializando el problema. Ojo, yo que estudié, tengo una publicación sobre la bahía de Portmán y que estudié el tema de Peñarroya, ¿todos fueron externalidades negativas? No, también decía Marta, potenciemos aquellas externalidades positivas. Mirad, posiblemente las facultades de ingeniería en la Politécnica de Cartagena y las de químicas en la Universidad de Murcia hoy no serían lo que son sin Peñarroya. Peñarroya aportó en los años 60, 70, 80 una tecnología desconocida en nuestro país. Voy a poner otro ejemplo, que creo que este sí que, por ser más actual, es de común conocimiento. El tema de la laguna salada del mar. Yo soy un firme defensor de la agricultura. Es más, permitirme la palabra, esta maldita pandemia ha demostrado la importancia de que el país conserve ciertos sectores estratégicos, uno de ellos la agricultura, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que, bueno, quiero aclarar que la agricultura me niego a reconocer que sea el único causante de lo que ha ocurrido en el mar. Hay muchas más historias, pero no diré a colación. ¿Pero de qué habla la RSC? De que continuemos con la explotación agraria, pero internalizando en los costes de esa producción aquello que nos permita tratar los residuos y no contaminar una laguna que es fuente de riqueza, de naturaleza y un espacio del que todos los murcianos y todos los españoles nos podemos sentir orgullosos. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de crear valor compartido. No nos ponemos en contacto con los grupos de interés porque somos buenos, porque nos caen bien. Aquí esto no tiene nada que ver ni con la filantropía, ni con la acción social. Nos ponemos de acuerdo con los grupos de interés porque si tomamos en consideración sus expectativas y las incorporamos a nuestra estrategia, posiblemente nuestra empresa sea más competitiva. Hay empresas que son más competitivas porque han entendido en positivo el valor de la diversidad. Hay empresas que son más competitivas porque no han despreciado el 50, el 60% del talento que suponen las mujeres en este país. Yo no quiero entrar en este tema, pero os doy varios datos. Hoy día, la mayoría de juezas del Poder Judicial son mujeres. Hoy día, en el registro y notariado, la mayoría de registradores, registradoras, notarios, notarias, son mujeres. Hay un problema. En el Tribunal Supremo solamente una mujer y la representación de registro y notariado creo que un niño. Bueno, pues de eso estamos hablando. De gestionar el talento, de no despreciar el talento del 50% de nuestra ciudadanía y de crear valor compartido pues, con nuestros proveedores, con el regulador, con las ONGs, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y generar también valor compartido con las generaciones futuras que esperan, no sé si lo vamos a conseguir, que le dejemos como mínimo una herencia como la que nuestros mayores nos han dejado a nosotros. De eso se trata. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Víctor y Fernando también. Fundamentalmente, la mayor relación que hay entre los estados de información no financiera y los planes de igualdad es la generación de ese valor compartido. Pero a esto yo añadiría que ambos ponen en el centro a las personas.
Sí. El centro de una gestión en cualquier organización son las personas. Los planes de igualdad se centran lógicamente más en las mujeres, generando unos impactos positivos que también se tienen y se deben destacar en esos estados de información no financiera, porque de eso se trata de comunicar cómo estamos mitigando nuestros impactos negativos, pero también cómo estamos potenciando nuestros impactos positivos. Y ahí los planes de igualdad se configuran realmente como una herramienta importante, como un instrumento potente para poder elaborar también parte de esos estados de información no financiera. Muy bien. Algo se me ha quedado a mí escuchándoos, que además creo que integra bastante bien lo que habéis indicado, y es que el propósito de las organizaciones, de las empresas, es satisfacer las expectativas de sus grupos de interés, de aquellas personas, de aquellas entidades a las que estamos ofreciendo un servicio. Y para eso tenemos que tener una buena reputación, para eso tenemos que dar confianza y para eso tenemos que ser creíbles. Y la mejor forma de ser creíbles, de tener una buena reputación y de dar confianza es proporcionar información veraz a nuestros grupos de interés, hacer mediante los estados de información no financiera o mediante los diagnósticos de igualdad y a partir de ahí actuar para seguir satisfaciendo aún más esas expectativas que nos piden aquellas personas a las que estamos sirviendo. Sería una forma al final de unir expectativa, reputación, credibilidad, confianza y también instrumentos como son los estados de información financiera y los planes de igualdad. Una vez hecha esta pregunta genérica, ahora me gustaría preguntarle a Víctor, ya empezando unas preguntas un poco alternas y esperando también las preguntas que ustedes, los que nos están escuchando, puedan hacer. Víctor, en tu opinión, ¿qué es aquello que primero tendría que hacer o plantearse una empresa, una organización, que por obligación o voluntariamente decida empezar a hacer, a construir un informe no financiero? ¿Qué es lo primero que tendría que plantearse? Pues yo creo que lo primero que tiene que plantearse es creérselo. Lo primero que tiene que plantearse es que no está cumpliendo con algo que se le ha impuesto por norma, que lo que está haciendo es mejorar la competitividad de su empresa. Tú lo decías, Fernando. Incorporar las expectativas de los grupos de interés, pues genera reputación, confianza, lealtad. Mira, yo tengo una compañía telefónica, no voy a decir el nombre porque no se trata de hacer publicidad. Mi compañía de telefonía toma en consideración mis expectativas. A mí me han intentado ofrecer muchas otras compañías, hasta incluso con precios más económicos, con servicios más completos. Yo no abandono mi compañía. Mi compañía me ha tratado bien, ha tomado en consideración mi opinión. Cuando ha tenido que comunicarme elementos negativos, lo ha hecho, con lo cual yo tengo una lealtad absoluta a mi compañía de telefonía móvil. Yo, quizás por edad, la gente joven se le puede provocar una carcajada. Yo me acuerdo, yo no sé quién fue el responsable de marketing que allá por los años 80 dijo: el Corte Inglés es su comercio de referencia, lléveselo y si no le gusta puede devolverlo. Pero creo que ha habido pocas medidas más rentables en la historia de la humanidad. Pues sí. Ahí ganó reputación. Seguro que hubo gente que hizo un uso torticero de esa oferta o de esa campaña del Corte Inglés. Pero estoy convencido que fue mucho más lo que se ganó que lo que se perdió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la convicción. Mira, Marta lo dice muy bien, lo explica muy bien. Cuando tú identificas tus grupos de interés y le preguntas por cuáles son los temas relevantes, una de dos. Si estás dispuesto a incorporar eso a tu estrategia, sigue trabajando. Y si no, no hagas más. Porque lo que estás haciendo es la cirugía estética o muerte. El informe no financiero, la RSC, se hace porque tiene impacto en nuestra cuenta de resultados. Yo doy más ejemplos. La Unión Europea acaba de aprobar
una nueva normativa sobre diligencias de vida. Ningún fondo de inversión hoy día en el mundo va a comprar acciones de una compañía sin hacer una due diligence, un proceso de diligencia de vida de su situación social y medioambiental. ¿Sabéis por qué? Porque el capital no compra problemas. El capital compra proyectos solventes y tienen que ser solventes económica, social, medioambientalmente y con una gobernanza transparente. Al final lo que estamos intentando, yo es una definición muy manida, es que las empresas cumplan su propósito. Ojo, yo no creo que el único propósito de las empresas sea la generación de plusvalía, que también, pero con lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y que no necesito hacer referencia a nuestra reciente historia, yo creo que lo que se está planteando la responsabilidad social y ahora los informes financieros es que lo hagamos cumpliendo tres principios. Un principio económico de beneficio, que es aquello de ganar-ganar. Es establecer relaciones de creación de valor con nuestro grupo de interés. Un segundo principio de respeto a los derechos individuales y colectivos, para no ser tan fino, de respeto a los derechos humanos. Pues sí, tenemos que crear negocio, desarrollar negocio, pero cumpliendo ese sistema internacional de normas por el que hemos dotado la sociedad internacional. Y un principio ético de preservación de los recursos naturales que son patrimonio de las generaciones futuras. En definitiva, Fernando, cambiar de un paradigma de un juego suma cero, donde lo que uno gana lo pierde todo el resto, a un juego ganar-ganar. Yo, cuando doy una clase, utilizo siempre el mismo supuesto, les doy una clase de negociación situacional y le digo a los alumnos, oye, tenemos que 2 jugadores tienen que repartirse 3 naranjas. ¿Cuál sería el acuerdo ganar-ganar? Antes le he dado un pequeño marco teórico sobre la teoría de los juegos. No sé si se acuerdan de aquella película Una mente prodigiosa de John Forbes Nash, que fue premio Nobel. Y tras muchas aproximaciones, 1,5, 8,5, digo, si exploráis la asimetría de intereses, puede ser que uno de los jugadores quiera hacerse un zumo riquísimo de naranja y otro de los jugadores lo que quiera hacer es esencia de perfume de naranja. Con lo cual ese acuerdo ganar-ganar son 3 naranjas para uno, 3 naranjas para el otro. Eso es la responsabilidad social. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa para emprender este camino? Creerse esa teoría. Si no se la cree, que lo haga por cumplir para evitar la sanción, pero desde luego eso ni es responsabilidad social ni es informe no financiero. Mirad, Marta ha dicho una palabra mágica. Quiero acabar, ha definido un concepto mágico. Responsabilidad social, informe no financiero, plan de igualdad es prevención de riesgos. Y para que no confundamos a los que están participando, informe no financiero. Si tienes más de 250 trabajadores, eso se llama cumplimiento de la ley. Si tienes menos de 250 trabajadores, responsabilidad social. Planes de igualdad. Vamos a situarnos en el escenario 7 de marzo de 2022. Si tienes más de 50 trabajadores, eso se llama ley, cumplimiento de la ley. Si tienes menos de 50, se llama responsabilidad social. Pero ¿qué nos une? Que Fernando ha insistido, que la metodología es la misma. Que el estándar más internacional para desarrollar el proyecto de RSC y el informe no financiero, la RSC en materia de igualdad y el plan de igualdad es la misma. Es la de Global Reporting Initiative y el procedimiento solo hay que ser ortodoxo, serio y aplicarlo. Pero de eso insisto que yo en ese jardín no me meto porque seguro que Marta tarda en llamarme la atención 0,. No sé, Fernando, si he contestado a tu pregunta. Sí, e incluso diría algo más, hablando justamente de las asimetrías, justamente la mejor forma o una de las mejores formas de conseguir ese valor añadido para todos y para todas es aprovechar las diferencias, aprovechar la diversidad, aprovechar las asimetrías entre todos los que formamos parte de una organización.
Y quizás, Marta, y eso te querría hacer una pequeña pregunta, los planes y los diagnósticos de igualdad funcionan también para eso. Esto es, para poder conocer esa diversidad que tenemos en las organizaciones y a partir de ahí no solamente corregir los aspectos negativos de la diversidad, sino también aprovechar los aspectos positivos de la diversidad para las personas y para la organización. No sé si esta reflexión te puede dar a ti, Pábulo, también a otra reflexión. Sí, efectivamente. Un plan de igualdad, yo siempre digo que un plan de igualdad, igual que un estado de información no financiera, una memoria de responsabilidad o un informe de sostenibilidad, al final es una foto fija. Es una foto fija de lo que tenemos actualmente en la empresa. En este caso, si hablamos de planes de igualdad, es la foto fija de cómo tenemos gestionado el asunto material, sería un asunto material de igualdad en el seno de nuestra organización. Y esa foto fija nos va a decir qué grado de compromiso tenemos con la igualdad, en qué nos estamos equivocando, qué debemos mejorar, qué es lo que sí estamos haciendo bien y, por tanto, podemos potenciarlo como impacto positivo que es. Y a partir de ahí, empezar a desarrollarlo para aumentar nuestro compromiso con la igualdad. Con lo cual, tienes toda la razón, Fernando, en eso. Yo, para mí, insisto, un plan de igualdad es una foto fija. Lo primero que a mí me da es una foto fija, con ese diagnóstico, con esa diagnosis, ese diagnóstico previo que siempre ha de hacerse. Me da esa foto fija de en qué punto estoy en materia de igualdad en el seno de mi organización. Muy bien, muchas gracias, Marta. Podríamos luego hablar un poquito más adelante acerca del estándar GRI que ya ha presentado Víctor, pero antes de pasar a ello y teniendo en cuenta que Víctor también ha estado comentando el estado actual de las obligaciones legales y también el posible estado futuro, le querría preguntar a Víctor si nos podría indicar, en su opinión, cómo evolucionará a medio plazo, por ejemplo, en esta década, 2020-2030, hasta el escenario famoso de la Agenda 2030, la normativa, las obligaciones de las empresas respecto a los estados de información financiera y también respecto a los planes de igualdad. ¿Cómo ve Víctor el futuro en estas materias para que así también las organizaciones se vayan preparando? Pues yo, honestamente, y te adelanto, Fernando, que esto no es pacífico en la academia, yo creo que la responsabilidad social se ha convertido en un abanderado para hacer pedagogía de lo que inevitablemente va a formar parte del cumplimiento normativo de todas las empresas, organizaciones y entidades del tercer sector. Mira, hay un estudio de la Universidad del País Vasco que se llama un estudio sobre el cuarto sector, que dice que los sectores productivos actuales, tal y como lo entendemos ahora, empresas, gobiernos, el tercer sector, se inventaron cuando el mundo era un lugar muy diferente, que ha habido un corrimiento de tierras y que esto no es así, que las empresas sí o sí no solamente tienen que reportar sobre su impacto económico, sino que van a tener que acostumbrarse cotidianamente a reportar sobre su impacto social y medioambiental y también de orden. Fijaros, las ONGs, vayamos al mundo de las ONGs de lucha contra la pobreza, contra la exclusión, personas con capacidades diferentes, pues también van a tener que medir el retorno de la inversión. Es decir, cuando los ciudadanos de dinero público le damos 100 millones de euros a una ONG para que acabe con la pobreza, tenemos todo el derecho de exigirles a final de año, primero, saber cuánto se han gastado los 100 millones, en qué, y sobre todo saber cuántos pobres menos hay. Porque el dinero público es un recurso escaso. Y en cuanto a los gobiernos, magnífico libro, Reinventar el Gobierno, de un asesor del presidente Obama, dice que la palabra gobierno viene de una voz griega que significa llevar el timón, que prestar servicios, remar, y que los gobiernos no son muy buenos remando. Bueno, pues circunscribiéndome ahora a la pregunta, Fernando, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en materia de igualdad. Empezaron empresas de 250, el año pasado eran empresas de 150, este año son empresas de 100 y el año que viene serán empresas de 50. Y no tardará mucho tiempo
que cedemos el conjunto del tejido empresarial. Si hablamos de información no financiera, empezaron empresas de más de 500 trabajadores, hemos pasado a 250. Yo creo que la gobernanza, los criterios de medio ambiente, social y buena gobernanza han venido para quedarse y se van a incorporar. Pero se van a incorporar no como un palo en la rueda del crecimiento económico, sino como un elemento de enriquecimiento de nuestras empresas. Mirad, yo no quiero poner algún ejemplo que llevo en la cabeza porque sería sangrante nombrar empresas, pero conozco empresas que por un error en este impacto social, impacto medioambiental, han visto de un día para otro cómo se le ha cerrado el mercado holandés, el mercado alemán, el mercado británico. Yo creo que el gran protagonista del siglo XXI vamos a ser los ciudadanos consumidores. Y los ciudadanos consumidores empiezan a discriminar, empiezan a diferenciar. No quieren productos, por ejemplo, que hayan sido elaborados con trabajo infantil. No quieren empresas que no traten en general bien a sus personas y especialmente que no traten bien a las mujeres. No quieren empresas que sean depredadoras del medio ambiente. No quieren empresas que obtengan negocios por prácticas de soborno, corrupción. Fíjate, otra línea, Fernando, de pedagogía. Una de las leyes que también ha cambiado recientemente por una directiva también comunitaria es la ley de contratos públicos. Y algo tan importante es, mirad, en contratación pública Europa se gasta, el conjunto de los países de la Unión, se gasta más que el PIB de España, que el PIB de Francia, solamente un poco menos que el PIB de Alemania. Y lo que dice la nueva ley es, si usted quiere concursar a un servicio público, a un contrato público, le voy a puntuar cláusulas sociales. Una cláusula social puede ser eso que decía Marta. Oiga, usted además de cumplir la ley en materia de igualdad, ¿hace algo más? Esa es la pregunta. Y eso, por ejemplo, cualquier empresa que se mueva en el ámbito de los contratos en el sector público, sí o sí tiene que empezar a hacer los deberes. Yo creo que, mira, lo decía Juan José Almagro, que yo creo que es una persona que todos le reconocemos autoridad, que en el futuro las empresas serán honradas, serán honestas o no lo serán. Lo dejo ahí. Sí, algo añadiendo a lo que has dicho, quizás el marco común denominador es la exigencia. Esto es, todos nos volvemos cada vez más exigentes, también las administraciones públicas, los marcos reguladores, pero también los ciudadanos y los consumidores. Y aquellas organizaciones que quieran ser sostenibles en el futuro van a tener que autoexigirse, no solamente por una cuestión de mero cumplimiento normativo, sino también de anticipación a todos los cambios que vamos a ver. Vivimos en un mundo de riesgos y frente a los riesgos la mejor forma de actuar es siempre estar preparados. Lo cual quiere decir que tenemos ya que estar viendo las organizaciones, los escenarios del futuro respecto a los futuros cumplimientos normativos en materia de contratación pública, en materia de gestión de personas, en materia de eficiencia económica y sostenibilidad ambiental, en materia de gobernanza y ética en los negocios. La RSC es ética y al mismo tiempo también es exigencia y, como no, anticipación. Teniendo en cuenta estos aspectos, Marta, y de forma breve, si es posible, me gustaría que me respondieras a la siguiente pregunta. Y es que estamos ahora mismo hablando mucho de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Encuentras alguna vinculación con la Agenda 2030 y los ODS? ¿O por una parte van los planes de igualdad y por otra parte van la Agenda 2030 y los ODS? No, va vinculado. La Agenda 2030 es un camino que nos marca Naciones Unidas para llegar a ese año 2030, habiendo conseguido erradicar la pobreza extrema, reducir las desigualdades y proteger el planeta. Y para ello ha establecido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS,
que son los que nos van marcando las pautas a través de sus metas en los distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos es precisamente el de igualdad y así aparece reflejado en dos objetivos de desarrollo sostenible. El ODS 5, igualdad de género, y el ODS 10, reducción de las desigualdades. Bien, pues los planes de igualdad, como decía antes, no son más que un instrumento, una potente herramienta que realmente nos ayuda a marcarnos pequeños objetivos en el seno de nuestras organizaciones para favorecer progresivamente esa igualdad de oportunidades y esa igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y además, como decía anteriormente, para elaborar los estados de información no financiera se recomienda utilizar Global Reporting Initiative, el GRI, los estándares GRI. Y los indicadores de GRI tienen una correspondencia directa con los ODS que sustentan esta Agenda 2030. Por lo tanto, si para medir el desarrollo de nuestros planes de igualdad utilizamos los indicadores de los estándares GRI, estaremos midiendo paralelamente nuestra contribución en términos de igualdad a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Muy bien, todo está unido en esta vida y tú en este momento lo acabas de demostrar perfectamente. No quisiéramos que esto fuera simplemente un diálogo entre Víctor, Fernando y Marta, entonces, como les hemos dicho, tienen ustedes el apartado de preguntas y respuestas, y si no, tras esta última pregunta que voy a formular genérica a Víctor y Marta, pues podemos ya establecer un turno de debate y abrir ustedes los micrófonos. La última pregunta que me gustaría lanzaros en abierto a ambos es que estamos hablando de instituciones confiables, seguras, transparentes. A fin de cuentas, estamos hablando de la gestión ética de las empresas. Me gustaría que nos indiquéis desde vuestra opinión qué gana en concreto una empresa tomándose en serio la ética en los negocios, tomándose en serio que más allá de la mera consecución de beneficio económico hay un mundo de valores. ¿Qué es lo que gana una empresa con la ética, con la responsabilidad social corporativa, con ir más allá del mero cumplimiento normativo? Yo creo que hay muchas ganancias. La primera y principal, mira, yo quiero trabajar en una empresa con valores. Quiero comprar en una empresa con valores. Quiero ser proveedor de una empresa con valores. Pero además, si no se cumple esta máxima, que yo la haría por convicción, por compromiso, cuando una empresa no tiene valores, lo que tiene, la alternativa a los valores, no es otra cosa que los riesgos. Riesgos reputacionales, riesgos con sus clientes, riesgos con sus proveedores. En definitiva, yo creo que el camino de la responsabilidad social lo que te hace es sobrevivir en el mercado, seguir creando valor, agregando valor a la economía de un país y seguir agregando en valor, tomando en consideración pues no solamente criterios económicos, que son muy importantes, sino criterios sociales y medioambientales. Mirad, definen la riqueza de un país por su PIB y por su PIB per cápita. Yo creo que hay otro PIB, el de la felicidad. Hay muchos intangibles, por ejemplo, en este magnífico país en el que vivimos, que tienen que ver con su cultura, su clima, la forma de ser de su gente, la seguridad, la cordialidad, el espíritu de fiesta. Pues esto que parece que estoy ahora yo en una procesión, pues yo lo aplicaría al mundo de la empresa. Es decir, yo creo que en el fondo, y eso es un concepto que nos introdujo un buen amigo de Fernando, que es profesor de la Sociedad de Salamanca, hablamos de economía de la felicidad. Hablamos de que, mirad, fíjate Fernando, hablamos de contribuir todos a que este mundo sea un poco mejor sin que nadie tenga que renunciar a su propósito. Es decir, las empresas no tienen que renunciar a su propósito de ser rentables. Las organizaciones no tienen, que no sean empresariales, que renunciar al propósito por el cual se fundaron. Sencillamente incorporar en su agenda pública, que dentro del propósito esté contribuir al desarrollo no solamente económico, sino social, ambiental y de transparencia. Nosotros acabamos siempre los cursos de RSC con algo que yo creo que es como la cabra en la legión.
en la parábola del colibrí, que dice que un día en la selva se produce el incendio y todos los animales salen despavoridos para salvar la piel, menos un pájaro que se acerca, como era allí la selva del Amazonas, se acerca al Amazonas, con el pico coge una gota de agua, la lleva a la selva, la deposita, y así una vez y otra vez le dice el león: muchacho, no pretenderás apagar el fuego tú solo. Dice: no, yo pretendo hacer solo la parte que me toca. Bueno, pues la responsabilidad social, los informes no financieros, los planes de igualdad, lo que constituyen es hacer todos la parte que nos toca para hacer de este mundo, y perdonadme que sea tan grandilocuente, un mundo mejor, más justo, más equitativo y que aproveche todos sus recursos y todo su talento. Víctor, pues Marta, adelante, complementa. Al hilo de lo que ha dicho Víctor, efectivamente, cuando una organización es ética o se comporta éticamente, significa que tiene unos valores, y esos valores son los que impregnan su actividad y su comportamiento tanto ad intra como ad extra de la propia organización, es decir, su comportamiento con todos sus grupos de interés, tanto internos como externos. Y por eso esos valores también impregnan finalmente su discurso. Por eso esa coherencia entre lo que la organización es decir, sus valores, entre lo que hace, su comportamiento, y lo que dice, sus mensajes o su comunicación, facilita la credibilidad, la hace más creíble. Y cuando una organización resulta creíble ante sus grupos de interés, está ganando su confianza y, en consecuencia, está construyendo su reputación positiva. Por tanto, una organización ética que gana o que consigue, pues consigue esos tres valores, esos tres intangibles que, como decía antes, cada vez son más necesarios para la sostenibilidad de las organizaciones, máxime en este mundo globalizado en el que vivimos actualmente. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias, Víctor. No sé si quieren alguno de los que nos están escuchando levantar la mano virtual, lógicamente, y desde Marketing de la UCAN, Carmen Bermejo le daría paso con el micro, o si no, escribir alguna pregunta y respuesta. ¿Alguien tiene alguna consideración que hacer a los ponentes, Víctor, Marta, acerca de los planes de igualdad, de los informes no financieros, de la RSC en suma? Si no, hay algo importante, mientras vamos esperando esas preguntas. Son ahora mismo las 8 de la tarde, si les parece podemos ampliar un poco el horario hasta las 8:10, no más. Algo importante, bueno, nosotros formamos parte de una cátedra, de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAN, y creo que hay ahora mismo ya alguna persona que ha levantado la mano. Pues adelante. Y así ya, perfecto, adelante. Buenas tardes. Yo quisiera, agradecer por la masterclass y quisiera preguntar si como como parte de los planes de igualdad, por ejemplo, las empresas podrían implementar la diversidad cultural como plan de responsabilidad corporativa o como para mejorar su imagen ante sus clientes. Por ejemplo, tener gente de diferentes países que puedan aportar sus valores. La diversidad cultural, exacto. Sí, efectivamente, Mayra, sí es posible, y creo además que es necesario que las empresas, las organizaciones implanten políticas de diversidad dentro de sus políticas de personal o de recursos humanos o de gestión de personas. Deberían integrarse esas políticas de gestión de la diversidad. Y hablamos no solamente, como tú bien te refieres, a personas procedentes de otros países o de otras culturas, sino también personas, por ejemplo, con otras capacidades. Me estoy refiriendo a la discapacidad tanto intelectual como física, tan importante su integración actualmente en el mundo laboral y tan necesaria.
Gestionar la diversidad nos da perspectivas, nos ofrece perspectivas diferentes, distintos puntos de vista, nos enriquece como organización, como equipos de trabajo, como equipos humanos. Y creo que es muy necesario y un impacto muy positivo por parte de las organizaciones a la hora de desarrollar su responsabilidad social. Añadiríamos incluso también en este ámbito de la diversidad de experiencias que da el tener diferentes edades. Efectivamente. Esa diversidad generacional en la que todos aprendemos de todos y unas veces somos tutores o mentores y otras veces somos aprendices. Pero es cierto, como ha dicho Marta y ha recalcado también Víctor, que al final cuando estamos hablando de gestión de la igualdad, estamos hablando también de gestión de la diversidad y también de algún modo de cómo aprovechar lo mejor posible esos conflictos de intereses que todos tenemos en las organizaciones, porque del conflicto, de la diversidad, siempre se puede sacar algo positivo para aprender todos más. No sé si, Víctor, querrías comentar algo acerca de la pregunta de Mayra respecto a la gestión de la diversidad práctica en las organizaciones. Marta ha dado una respuesta brillante, como siempre. Es decir, que solamente por poner un ejemplo, es decir, una entidad que da cuenta y da razón de lo inteligente de gestionar la diversidad, y os recomiendo que entréis en su página web, es la Fundación CEPAIN. La Fundación CEPAIN hace muchos años empezó una campaña para convencer a las empresas que una buena gestión de la diversidad mejoraba su competitividad y su estrategia de internacionalización. Yo creo que, como todo en la vida, si lo empeñamos en sacar lo mejor de las personas, lo conseguimos y es rentable, como tan verdad es que si nos empeñamos en sacar lo peor, pues también lo conseguimos. Saquemos lo mejor y la diversidad es parte de ello. El ejemplo que ponía Fernando, cuando yo veo una empresa en algunos sectores con mujeres mayores de 45 años, me siento muy concernido con esas empresas, porque están respetando la diversidad generacional. Creo que estamos hablando de cosas importantes y de cosas que rozan la piel de los que estamos aquí y de la mayoría de los ciudadanos. Muy bien, gracias Víctor, gracias Marta. ¿Alguna otra persona quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta a Víctor o a Marta? Tenemos todavía unos minutos, además de Mayra, a la que le damos las gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Mayra. ¿Alguna otra pregunta más acerca de las ideas que han ido surgiendo sobre planes de igualdad y también estados de información no financiera? Hoy es un día especial, al menos aquí en España. Mañana en muchos lugares es puente y entonces entendemos perfectamente por las horas, son las 8 de la tarde, hora española, que ahora mismo estemos ya pensando en otras cuestiones. Pues esperamos un momentito por si acaso alguien levanta la mano y si no, no hay problema porque el equipo de la cátedra, nosotros formamos parte de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa. Nuestra página web es catedrarsc.ucan.edu. Correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, catedrarsc@ucan.edu. Pues estamos a su entera disposición. Ya para ir finalizando, no sé, Víctor, Marta, si queréis comentarles un poco a nuestra audiencia qué es lo que hacemos como cátedra en el ámbito de la formación y de la investigación y qué programas de especialización contamos dentro de la UCAN, cuenta la cátedra en lo referido a los estados de información no financiera o los planes de igualdad. Bueno, pues añadir poco más. Somos, yo creo que una cátedra que hemos sido responsables en la gestión de formación. Contamos con un título oficial, yo creo que cerca de 20 títulos propios, pero bueno, tenemos uno de los 5 títulos oficiales que hay de RSC en este país. Eso significa 2 cosas, lo digo con toda la transparencia.
Primero, que son títulos que dan acceso al doctorado y, en segundo lugar, y no menos importante, que dan acceso a una plaza en la función pública, puntúan para ser funcionarios. Tenemos un grupo de investigación, yo creo que espectacular, Marta, Fernando, muchos compañeros más, nombrarlos a todos sería una lista interminable. En economía circular creo que tenemos más de 25 artículos publicados en JCR, que sería la primera división, la liga de la investigación más importante a nivel mundial, y en los últimos 6 meses hemos publicado también 6 artículos en materia de igualdad entre hombre y mujer. Hoy he puesto el enlace al Observatorio de Mujeres y a nuestro digital Mujeres. Estamos trabajando por el periodismo para la igualdad, de la mano de Laura Callejón, que hace un magnífico trabajo, y para que a todos aquellos que os interesen los temas de igualdad, os recomiendo que hagáis del digital Mujeres un digital de cabecera. Posiblemente sea el mejor digital en periodismo para la igualdad. Y por último, también tenemos una relación con las empresas de nuestro entorno, prestándoles servicios y trabajo de consultoría a través de San Antonio Management Corporate y de otras empresas partners de la OCAN. El equipo de la cátedra, fundamentalmente Fernando, Marta, yo y más miembros del equipo, pues trabajamos asesorando en cómo hacer un informe no financiero, trabajamos en la auditoría externa de los informes no financieros, desarrollamos planes de igualdad, desarrollamos planes de economía circular, estrategias de responsabilidad social, memorias de sostenibilidad. Bueno, yo creo que casi todos los servicios que se pueden prestar en el área de la sostenibilidad los hacemos, y lo hacemos desde la UCAN. Y luego yo creo que la mayor combinación de la UCAN es que combinamos lo académico con lo empresarial. Yo creo que una buena referencia somos Marta y yo. Es decir, mi vida se ha desarrollado en los últimos años más vinculada al mundo académico, y Marta trabaja a pie de empresa. No he metido a Fernando porque Fernando es de la parte profesional y ahora se ha hecho académico, con lo cual estaría englobando ese binomio. Los dos ámbitos. Los dos ámbitos. Es decir, Fernando lleva muchos años como consultor de empresas, lleva muchos años en el ámbito de personas, responsabilidad social, etcétera, etcétera, y fruto de su trabajo de coordinación de esta cátedra, sin él posiblemente la cátedra o no existiría o no sería hoy lo que es, pero también se incorpora a este mundo de la academia, cosa a la que Marta también, gracias a Dios, está caminando también para incorporarse en la parte académica. Pero insisto, combinamos esa vocación por lo académico y por la realidad del día a día de nuestras empresas. Pues eso es la cátedra. Pues Marta, yo creo que ya te toca a ti terminar. No, yo solo destacar, quiero decir, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Víctor, y destacar esa última parte, sobre todo 2 cuestiones. Proporcionamos desde la cátedra la formación que le falta a tantas organizaciones y tantas empresas que no saben cómo enfrentarse a desarrollar un plan de igualdad, que no saben cómo enfrentarse a desarrollar una estrategia de sostenibilidad o un estado de información no financiera, o en general una gestión socialmente responsable. Proporcionamos esa información a través de esa labor de consultoría y hacemos esa transferencia del conocimiento a las empresas, ese binomio entre universidad y empresas. Creo que está magníficamente representado con toda la labor que hacemos en la cátedra. Pues Víctor, Marta y el resto de participantes, si os parece, son las 8:10 hora española, podemos ir terminando. Si alguno tiene alguna pregunta que no le hemos podido responder o decide enviárnosla, pues al correo electrónico que le hemos puesto en el chat. Por mi parte, simplemente daros las gracias, Víctor, Marta, como siempre, y agradezco a todo el mundo pues, que nos haya estado viendo. Muchas gracias. Un placer.
Y muchas gracias a Yo estoy haciendo una foto para que luego nos la firmen los alumnos. Exacto. Marta, has salido muy guapa, luego te la mando. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima ocasión desde la Cátedra de RSC de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.